Queridos colegas, la historia de los trasplantes en Colombia se remite al año de 1950, cuando se hace el primer trasplante de riñón en el Hospital San Juan de Dios por un equipo de médicos colombianos pioneros en este tema. Ese no es un tema reciente de la última década, llevamos más de 50 años hablando de donación y trasplantes en el país. Antes del 2004, el sistema de donación estaba a cargo de organizaciones privadas y sin ánimo de lucro que buscaban hacer esta actividad en los diferentes hospitales de las ciudades principales de Colombia. Desde el año 2004, el Estado asume el control, la auditoría, la vigilancia y la inspección en todos los temas que se relacionan con donación y trasplantes. Nace de allí la Red Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos. Este sistema no es un sistema tangible, no es un instituto como el Instituto Nacional de Salud, no es como un ministerio. La red de trasplantes es todo el sistema de salud de este país. Todos hacemos parte de la red de donación y trasplantes. Ustedes como médicos de urgencias de cuidado intensivo hacen parte de la red. Son el primer eslabón y el eslabón más importante para comenzar este proceso. Si ustedes no alertan, no avisan, no notifican a la red, pues el sistema nunca va a comenzar a hacer seguimiento sobre estos pacientes. En Colombia se definió qué es un posible paciente donador de órganos. Eso difiere mucho entre potencial donante a un donante efectivo. Potencial es aquel paciente que tiene un Glasgow igual o menor a 5 o que tiene un diagnóstico de muerte por parada cardiorrespiratoria. Este paciente debe ser notificado inmediatamente a las autoridades encargadas sobre la vigilancia del sistema de donación para que el sistema inicie el seguimiento a estos casos. Un paciente con Glasgow de menor o igual a 5 tiene 3 posibles desenlaces. 1, que el paciente mejore; 2, que el paciente fallezca, o el paciente quede en un estado con secuelas graves o incluso un estado de mínima conciencia. No reportar el paciente no implica que el paciente sea un candidato para donación. Puede que al final del seguimiento el paciente tenga los otros desenlaces que acabamos de mencionar. Lo que debemos centrarnos es en avisar. Ahora la ley 1805 hace que esta notificación sea obligatoria. Y no solamente es la notificación, sino también la consulta de las voluntades anticipadas que existe hoy en el país. En Colombia, nosotros como médicos debemos hacer uso de este sistema de notificación o de ese sistema de registro de estas voluntades y hacer cumplir aquella voluntad que el paciente ha manifestado en vida. Es muy sencillo. Y es más fácil también, y es un tema que queremos apropiar ante la comunidad, es más fácil poder pensar en cumplir una voluntad que tomar una decisión. Todos sabemos que uno de los paradigmas más grandes de la donación es que necesito que un paciente fallezca para que nosotros podamos establecer una acción médica para salvar hasta 55 vidas. Es paradójico, pero sin embargo es un proceso natural y debemos verlo de esta misma manera. ¿Por qué no darle la oportunidad a otros de poder salvar y seguir viviendo? Y no solamente son 55 personas, son 55 familias, que es un tema que vamos a apropiarnos durante este ejercicio. Es uno salva 55, no un paciente, sino 55 familias que dependen de muchos de estos pacientes. El sistema de donación de Colombia está basado sobre el argumento de la presunción legal de donación. La presunción legal de donación es uno de los mecanismos. En el mundo reconocemos dos grandes, corrientes en relación a cómo yo puedo ejercer mi derecho a donar. O yo hago un consentimiento explícito de que quiero ser donante, o hago una presunción legal. La presunción legal, que es la que rige en Colombia desde el año 88 y que fue ajustada en el año 2016 con la ley Lara del sistema de donación, implica que yo en Colombia debo expresar que no quiero ser donante. Si yo no expreso una voluntad de oposición, el Estado presume que yo estaba de acuerdo. Sin embargo, el Estado también deja abierta la posibilidad de que yo en vida haya un consentimiento expreso. Finalmente, ¿qué debe pasar? Que el sistema de salud de este país debe velar y cumplir la voluntad de este paciente. Y aquí surge un tema muy interesante desde el punto de vista médico, ético y legal.
Una cosa es la potencialidad de ser donante, es decir, que yo pueda convertirme en donante, y otra cosa es la posibilidad que de mi cuerpo se pueda hacer una extracción de órganos. Son dos escenarios absolutamente diferentes, y me explico de la siguiente manera. Yo tengo un consentimiento expreso en que dije que quiero ser donante, o tengo una presunción legal porque en vida no me opuse a la extracción de órganos y tejidos de mi cuerpo. Pero resulta que tengo una tuberculosis. En ese caso yo tengo la potencialidad, pero no puedo ser donante, no puedo ir a una extracción porque tengo una enfermedad infecciosa que me impide serlo. He ahí la diferencia. Por eso hoy en día, a pesar que las personas en vida hayan manifestado su voluntad o no hayan expresado su oposición, finalmente, después de un consenso con la familia, con los médicos, con un proceso, se decide si de ese caso se va a hacer la extracción. Son dos momentos diferentes, dos momentos absolutamente diferentes. Entonces, sobre ese pilar es que trabajamos nosotros. Sin embargo, involucramos a la familia dentro del proceso. La familia es un pilar importante, pero en esta experiencia mía, en este tema de ya casi 14 años, lo que he aprendido es que cuando uno expresa esa voluntad en vida, la familia toma las cosas mucho más fácil, porque le quita a la familia esa presión de ser él quien tiene que tomar la decisión, y la decisión es básicamente, lo sienten ellos como si estuvieran decidiendo si ese familiar de ellos vive o muere. Al yo dejar en vida mi voluntad, en yo de poder usar ese derecho que me dio la Constitución y la ley, yo le facilito a mi familia la condición porque, como les dije, es más fácil cumplir una voluntad, ¿cierto?, que tomar una decisión. Esto facilita mucho las cosas. No le dejen la voluntad a la familia en el momento más crítico, que es la pérdida de un ser querido. Cuando uno pierde un ser querido es un momento muy difícil. Y eso me hace acordar que la humanización en medicina comienza por nosotros mismos. Piensen un momento, si ustedes perdieran un familiar, qué información, qué tipo de información, qué calidad de información, cómo quisieran recibir esa información, dónde quisieran recibir la información. Es un momento muy difícil para la vida. Y de esto dependen muchas cosas que me hacen en este momento pensar en esas contraindicaciones que vienen desde la sociedad, no de la parte médica. Entonces vienen contraindicaciones religiosas, ideaciones sobre el tráfico de órganos y unas cosas que hacen que la gente se oponga a la donación. Finalmente, las investigaciones que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión que no hay una sola religión en el mundo que se oponga a la donación. Incluso la Iglesia Católica, en representación del Papa y los cristianos, creen que la donación es el acto de mayor misericordia de un ser humano que otro. Incluso si pensamos por un momento, ustedes ya han escuchado esta frase mía, el primer donante del mundo está en la Biblia, en el libro del Génesis. El primer donante fue Adán. Adán donó una costilla para que Dios hiciera a la mujer. Entonces, ese concepto está arraigado desde la catolicidad y desde el cristianismo muy fuerte. Incluso algunos dicen que el mayor donante del mundo fue Jesús, que murió para salvarnos a nosotros. Miren el concepto allí de donación tan bonito, entendiéndolo desde otra perspectiva. Entonces, esto es un momento en que cualquier disculpa es válida, pero realmente la religión no se opone. Y el tráfico de órganos, nosotros hemos retado a varios periodistas y a muchas personas de este tema para que hagan investigaciones, Pirri, Manuel Teodoro, y ellos encontraron, por fortuna, que en Colombia no ha habido un solo caso en el que un paciente haya muerto por el robo de un órgano o alguien haya puesto una denuncia porque le hayan robado un órgano. Lo que sí hubo en Colombia antes del 2004 y hoy en día es una práctica que está, y los invito a que revisen un documento que lo vamos a anexar dentro del proceso, que se llama la Declaración de Estambul, donde Colombia, gracias a una reunión patrocinada por la OMS, Colombia es un país libre de tráfico de órganos, más no de turismo de trasplante, que es lo que eso ocurría. Pacientes extranjeros venían a nuestro sistema, se operaban, tenían un órgano y se iban. La gran pregunta es que la otra mito es que yo no tengo dinero para pagar un trasplante. La gente desconoce que desde el 2004 el trasplante en Colombia está incluido dentro del plan de beneficios. Todos los trasplantes y los cuidados y los medicamentos que se necesitan para después del cuidado de estos pacientes están cubiertos por el plan obligatorio o ahora plan de beneficios en salud. Llámese EPS, prepagada, Sisbén, vinculado, lo que sea, el Estado cubre todos estos gastos porque son enfermedades de altos costos en las que el sistema le recobra al Estado los dineros. Finalmente el trasplante lo cubre el Estado.
que es que la lista de espera es para pacientes de dinero. Cuando uno encuentra y revisa las listas de espera, lo que uno encuentra es que el mayor porcentaje de pacientes son de estratos 2 y 3. Porque son los pacientes que tienen de pronto menos posibilidades de acceder a sistemas a oportunidades de salud con calidad, que es otro tema. Nosotros tenemos cobertura, lo que tenemos que preguntarnos es qué calidad tenemos en el sistema, pues es otro tema diferente, pero sí ahí son pacientes de estratos 2 y 3 en mayor cantidad. Y las causas seguirán siendo las mismas, el órgano más necesitado es riñón, y la causa seguirá siendo las primeras, hipertensión y diabetes, que son enfermedades que uno pudiera manejar si uno obtuviera estilos de vida saludables. Y el otro sistema, pues es el otro problema grande, es el entendimiento de la muerte. O sea, entender la muerte es muy difícil, y entender la muerte neurológica es un tema muy complejo, no solamente para la sociedad, sino para el médico mismo, porque además es un tema que tiene vacíos desde la parte académica, y en la parte profesional pues también se mantiene. Lo que queremos con esta plataforma y todas estas ayudas que estamos utilizando es que los médicos puedan optimizar sus conocimientos sobre el tema de donación para que puedan expresarlo de mejor manera ante la sociedad y podamos fortalecer todo este proceso que inicia con ustedes desde la detección y selección de pacientes. Solamente existen unas contraindicaciones absolutas desde el punto de vista médico. Uno es cáncer activo, infecciones no controladas, tuberculosis, enfermedad por priones, todas las infecciones respiratorias tipo HN1, coronavirus, tuberculosis, son pacientes que están contraindicados como donantes. No el VIH es una contraindicación absoluta. Hoy en día pacientes con VIH pueden recibir órganos de pacientes VIH que tengan enfermedades controladas. Otros tipos de enfermedades como lupus, artritis, diabetes son relativas, no son absolutas, y las causas médico-legales sí son muy claras. Esto no está definido médicamente, está definido entre Fiscalía, Medicina Legal y la red. Digamos que las cabezas son estos tres órganos, y básicamente son 4 causas absolutas. 1, víctima de violencia del conflicto armado. Entonces un guerrillero, un paramilitar o un soldado que muera en acción de un acto terrorista o del conflicto armado no puede ser donante, porque así lo ha definido Fiscalía. Segundo, víctima de violencia intrafamiliar, violencia de género, abuso sexual, feminicidio, violación, no pueden ser donantes de órganos y tejidos. Víctimas, pacientes protegidos por el Estado, entonces un preso, un testigo protegido, pacientes en bienestar familiar, no pueden ser donantes. Y finalmente, pacientes psiquiátricos recluidos en una institución psiquiátrica por una enfermedad que fallece dentro de su atención, tampoco pueden ser. Esas serían las contraindicaciones absolutas desde el punto de vista legal. Como ustedes se dan cuenta, por ser una muerte legal no es una contraindicación de entrada. Para nosotros el mejor donante es el paciente médico legal, porque es un paciente previamente sano, sin comorbilidades, que tiene una causa aguda que lo lleva a la muerte. Entonces es un paciente que puede dar unos órganos de calidad grandísima para el resto de personas que así lo necesitan.